Así que yo les pido, hermanos, Dios les bendiga. Les pido que presta mucha atención en la enseñanza que vamos a ver hoy. Como lo podéis ver, el título es Hablamos del Evangelio. Muchas de las veces hablamos o predicamos de muchas otras cosas interesantes, cosas que ayudan, ética cristiana, cosas que ayudan para la vida cristiana, para que crezcamos, nos acercamos a Dios. Pero llegamos a un punto que podemos desviarnos o olvidar la columna vertebral de por qué la iglesia, qué es el motor de la iglesia, qué es lo que nos salva de verdad. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. Es de este evangelio que vamos a hablar. Habrá muchas enseñanzas desde el principio que vamos a ir viendo poco a poco, pero yo les suplico, hermanos, que si usted falta una de las enseñanzas, esfuércense, si se publica la siguiente enseñanza, esfuércense para escucharlo, porque hay una larga enseñanza. Vamos a ver desde el principio hasta la venida o el juicio final cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque todo eso es el Evangelio en sí. Así que no lo falten para nada. La primera pregunta que vamos a hacernos sobre ese tema es entender qué es el Evangelio en sí. Hablamos del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Muchas de las veces sí hablamos a alguien que no, yo soy de la sana doctrina, soy de una iglesia que predica el Evangelio de verdad. Y luego cuando le preguntas, ¿qué significa el Evangelio? Quizás la persona no tendrá la respuesta adecuada o la respuesta correcta para darte. Pero ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra griega. En la traducción en sí, cuando se quiere poner en términos de español, significa buena noticia. Es una buena noticia de salvación, una buena noticia o buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Pero qué son esas buenas nuevas? Es lo que vamos a ir viendo. El Evangelio en sí, hermanos, el Evangelio es la buena noticia del plan de salvación. La buena noticia del plan de salvación que Dios ofrece, no a los ángeles, porque Jesús no murió por los ángeles. Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por los seres humanos. Él murió por nosotros. Así que Dios no entregó a su Hijo a la cruz para morir por los ángeles, sino Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros. Eso sinceramente tiene que darnos una calificación que tenemos que entender que no somos cualquier tipo de personas en los ojos de Dios. Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros, no para morir por los ángeles. Así que Dios en su amor y su gracia, Él ha provisto una manera para que los seres humanos puedan reconciliarse con Él. Pero si estamos hablando de reconciliación con Dios, significa que hay un problema que el hombre tuvo con Dios. Porque no puede haber reconciliación en una relación si no hubo problema. ¿Quién se reconcilia con otra persona si no tiene problemas? ¿Quién se reconcilia con otra persona si no existe problemas? Obviamente nos reconciliamos con personas que nosotros tenemos problemas. Por eso que la esposa, lo más obvio es preparar la comida más rica de su esposo. Cuando viene, se lo prepara. Lo siento mucho por todo lo que te he dicho. O el esposo cuando regresa de trabajo pasa por una floristería, los que son detallistas, o pasa por una joyería, donde sea, cualquier parte. Algunos quizás saben que a sus esposas les gusta el kebab. Pasa por un restaurante de kebab y le compra el mejor kebab que le encanta y le trae. Y la mujer sorprendentemente ve esta cosa que lleva tiempo que mi marido no me ofrece. El hombre le llama y le pide perdón. ¿Por qué? Porque hubo problemas. Puede ser en la misma relación entre los padres. Puede ser en la relación entre los amigos. Pero no puede haber reconciliación si nunca hubo problemas. Así que Dios ofrece salvación y reconciliación y vida eterna a quienes creen en lo que Jesús ha hecho en la cruz de Calvario por nosotros. Y eso vamos a entrar en más detalles más adelante. Así que recuerda una cosa. Si hay reconciliación entre Dios y el ser humano, es porque una vez hubo un problema entre Dios y el ser humano. Por eso que Dios se está reconciliando con el hombre.
El Evangelio es el mensaje central de la fe cristiana. No los demás que podemos predicar diferentes tipos de temas, de matrimonio o de ética cristiana, hablamos de vestuario, hablamos de peinado, hablamos de los que no llevan falda, yo que llevo pantalón, podemos hablar de muchas cosas, pero eso no es la esencia de la fe cristiana. La esencia de la fe cristiana o el mensaje central de la fe cristiana es el Evangelio, el mensaje más importante que cualquier persona puede escucharla. ¿Y por qué? Porque este mensaje en sí tiene el poder para transformar las vidas de personas y da esperanza para aquellas personas que no tienen esperanza. El mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje. Es un mensaje que transforma las vidas de una persona. Es un mensaje que lleva a los matrimonios unirse, a los hijos cambiarse, a los ladrones dejar de robar. Y estaba escuchando, estaba con mi querido hermano Danilo, me explicaba de un hombre que era un borracho, perdido, mujeriego y de todo que puede imaginar. El hombre escuchó el Evangelio, fue transformado y hoy es pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Eso es el poder que tiene el Evangelio. Homosexuales que se han convertido, matrimonios que estaban a punto de romperse, que se han unido otra vez, están firmes en el Señor. Eso es el poder que tiene el Evangelio. Esa buena noticia que el apóstol Pablo dice que no me avergüenzo de esta buena noticia porque es poder de Dios para salvar a todos aquellos que creen. El Evangelio tiene la solución de todo el problema del pecado del mundo. Todo el problema del pecado del mundo está en el Evangelio. Todo el problema. Pasen, por favor. ¿Cómo se llama la niña? Pásamela aquí delante, por favor, con Alex, con Marisol. Vayan sentándose, por favor. Vayan sentándose. Vamos a seguir. Vale, seguimos, hermanos. El Evangelio tiene el poder para solucionar cualquier problema y para transformar cualquier vida. El Evangelio es la herramienta eficaz para cualquier pecado. Es lo que la palabra nos enseña. De los 4 distintos escritores o escritos que podemos tener del Evangelio, hay un solo Evangelio, pero 4 testigos que lo escriben. Por eso que siempre, cuando mi esposa me pregunta sobre algo, yo digo, no, mira, cuando lees un testigo, busca otro testigo. No solamente debemos basarnos sobre lo que dice un pastor, no. Busca otro pastor, otro escritor para saber qué dice del mismo tema. Si no, vamos idolatrando a una sola persona. Por eso que la gente que están idolatrando la Reina Valera antigua, no quieren saber nada más de otras versiones de la Biblia. Dice que no, la Reina Valera es la única auténtica. ¿Cómo tú lo sabes si es la única auténtica? Tú no lo escribiste, es porque tú crees que es eso, así que los demás no son la única auténtica. Como creyentes es nuestro deber indagar, buscar la verdad también a saber si todos los demás libros o todos los demás escritores están hablando de lo mismo. Sobre el tema del Evangelio, de los 4 evangelios que tenemos, 4 diferentes narraciones del Evangelio, que es Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el que fue el primer escritor de ese Evangelio fue el apóstol Marcos, podemos llamarlo el apóstol Marcos, pero fue Marcos en sí. Marcos fue probablemente el primero que escribió sobre el Evangelio. Y después algunas personas como Mateo copiaron de esto. Y después Lucas también, porque Lucas escribió Hechos. Y Lucas usó los escritos de Marcos como una investigación para escribir el libro de Hechos. Y también él entrevistó a algunas personas, quizás entrevistó a María y los demás apóstoles para indagar un poquito más antes de escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles para un oficial romano que se llamaba Teófilo. Pero Marcos fue el primero que escribió uno de los evangelios que tenemos. Y él terminó, el término en sí, evangelio, el término del evangelio, implica varios aspectos que vamos a ver. Y uno de los aspectos que podemos encontrar en el evangelio, el primer aspecto, lo que vamos a estudiar, porque solamente lo que vamos a ver hoy es nada más la introducción del evangelio. Una de las cosas que vamos a encontrar en el Evangelio es las malas noticias iniciales del pecado y de la rebelión de la humanidad.
vamos a ver en el Evangelio que hubo una vez que todo era perfecto. Dios creó todo perfecto. Él lo vio que era bueno. En esa hermosura de Dios, el hombre, ser humano, tomó la decisión de pecar contra Dios y rebelarse contra Dios. Y ahí abrió la puerta para el pecado en el mundo. También vamos a ver que no solamente ocurrió eso, que Dios no se quedó con los brazos cruzados, como a veces me gusta decir, quedarse con los brazos cruzados, pero Él actuó, hizo algo. Aunque ahora que mi creación más apreciada ha pecado contra mí, ha caído en esta tentación de Satanás, y ahora el pecado entra en este mundo perfecto que Él había creado. La pregunta era, ¿qué ahora va a hacer Dios? Y vamos a ver en el Evangelio que la provisión de la gracia de Dios para tratar con el pecado de la humanidad. Es que Dios no se queda ahí quieto, pero Dios toma la iniciativa de salvar al hombre, no dejar al hombre morir en sus pecados, pero para darle una oportunidad de reconciliarse una vez con Él. En el mismo Evangelio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la invitación abierta. El Evangelio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la invitación abierta para todos de aceptar la provisión de Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Así que Dios da una oportunidad. No solamente una oportunidad de que el hombre puede reconciliarse, pero Él provee el medio más fácil para el hombre reconciliarse una vez más con Él. Ayer estuvimos hablando con unos hermanos que estuvimos aquí, porque hubo muchas preguntas mientras que estuvimos arreglando ahí el patio. Y después nos sentamos aquí. Y una de las cosas asombrosas que pudimos llegar a hablar es que Dios toma la decisión de no salvar a ningún ser humano bajo los méritos personales. Quiere decir que no hay nada que usted puede hacer, no hay nada que yo puedo hacer que me puede ser considerado una persona buena en los ojos de Dios. Cada esfuerzo mío para hacerme aceptado por Dios, por mis propios esfuerzos, la Biblia considera eso un trapo, llama eso que un trapo de inmundicia. Quiere decir que un trapo lleno de la sangre de una mujer en su tiempo de intimidad, en su tiempo privado. Suponemos así, para que lo entendéis. Así que un trapo lleno de sangre, así ve Dios cualquier esfuerzo humano para ganar su confianza, para ganar entrada en su presencia. Entonces que Pablo dice en una de sus cartas, en las Gálatas, que no somos salvados por nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se jacta que yo soy salvo porque me lo gané. Estuve trabajando duro, repartiendo comida a la gente y tengo derecho de entrar en el cielo. Nadie puede ganarse el cielo haciendo buenas obras. Jamás. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, que la historia habla de que aún en sus últimos días, en su cama de muerte, ella no estaba segura si había hecho suficientemente buenas obras para entrar en el cielo. Esa es la desesperación que las obras causan. Por eso que los musulmanes, si preguntan a un musulmán, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? De lo que Allah quiere. No, pero el cristiano puede saber si va a ir al infierno o va a ir al cielo. Es algo que está plasmado en la Biblia. El cristiano puede saber dónde estará su destino, porque sabe que si él depende de mí para entrar en el cielo, soy un hombre perdido. Si ustedes dependen de mí para entrar en el cielo, estáis todos perdidos. Pero la Biblia nos enseña que la única manera de entrar en el cielo es el único camino que Dios mismo ha trazado para que nosotros podamos pasar para entrar en el cielo, y ese camino es Jesús. No hay otra manera para entrar en el cielo. No hay otra manera para recibir la salvación de Dios. Eso es el Evangelio. Y lo que vamos a ir entrando poco a poco mientras que sigamos hoy. La invitación, Dios hace una invitación abierta. Él mismo provee, proporciona la manera de ser salvo, que es por la fe. ¿La fe en quién? Lo vamos a ver, la fe en Jesús, pero vamos a entrar en más detalles. Pero la fe es acompañada con el arrepentimiento. Son dos cosas a la vez. No podemos tener fe en Jesús si no reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados. Así que el Evangelio es la palabra y el poder de Dios para salvación. Tenga eso bien claro, hermanos. El Evangelio es la palabra y el poder de Dios para salvación. Y eso es para todos aquellos que creen. No importa la manera que vivías antes.
No importa tu vida de antes. No importa cómo la gente te etiquetaron. No importa cómo la gente te llamaban antes. No importa si fue prostituta, prostituto, homosexual. No importa lo que fuiste antes. Pero si crees en el Evangelio, Dios te regala la salvación. Eso es asombroso. No hay ninguna otra cosa que debemos hacer. Arrepentirnos y creer en lo que Dios mismo nos ha dado. Entonces, como creyentes, la pregunta es, ¿por qué debemos entonces hablar del Evangelio? ¿Por qué debo estar aquí perdiendo mi tiempo? Pablo lo dijo a Timoteo, que predique la palabra, predique el Evangelio. En tiempo y fuera de tiempo, aunque está saliendo de la moda, aunque la gente ya no habla mucho de la palabra, del Evangelio, tú enfócate en el Evangelio. Porque predicando el Evangelio, el predicador se salva a sí mismo y salva a todas aquellas personas que les escuchan. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todos aquellos que creen. Y que se debe predicar el Evangelio porque es la gran comisión misma que el Señor Jesús dio. El Señor Jesús nunca nos mandó celebrar nuestros cumpleaños. No hay ninguna parte en la Biblia que Él dice que deberíamos celebrar su nacimiento. Hay dos. Imagínense todas las fiestas que puedes creer o que vengan en tu mente. Fiestas cristianas que celebramos con gusto. No hay ninguna en la Biblia. Solo dos cosas nos manda el Señor Jesús a hacer. Dos. Y la primera cosa es la Santa Cena. Que recordamos su muerte y su resurrección, lo que Él ha hecho. Es la primera de las cosas. Y la segunda cosa que Él nos autoriza o nos demanda, nos obliga a hacer, está escrito en los Evangelios, Marcos 16, 15 a 16. Él dice, entonces les dijo el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y predican las buenas nuevas, el Evangelio. No predican la prosperidad. No predican ética, no predican normas, no predican la buena noticia. Dile a las personas que están atrapadas en las drogas, atrapadas en la prostitución, que hay salida en Jesús. A las personas que están totalmente destruidas, que el mundo les ha etiquetado, que Jesús es la solución, las buenas noticias. ¡Qué esperanza para el hombre! El hombre pecó contra Dios, pero Dios ha ido a por el hombre. El padre no dejó a sus hijos perderse, pero fue a buscar a sus hijos para reconciliarse con ellos. La Biblia nos enseña que la predicación es un medio que Dios usa para llamarnos, para reconciliarse con el ser humano. Porque imagínate si no hubiera predicación. Marcos 16, 15 a 16 dice, entonces les dijo el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y predica la buena noticia a todos. El que cree. Quiere decir que la decisión de creer no depende de Dios, como enseña el calvinismo, que Dios ha elegido a algunas personas para la salvación y otras personas para mandarles al infierno. No. Jesús mismo lo dice, esas son las palabras de Jesús. Que alguien debe tomar una decisión de aceptar lo que os mando decir. Si la persona lo acepta, el que cree debe bautizarse y será salvo. El que cree. Cuando una persona decide de creer en el Evangelio, es porque ha analizado su vida. Examina su vida a la luz de la palabra, porque el Evangelio es como un espejo. Cuando te predican lo que Dios ha hecho, primeramente te dice, oye, seguramente, todos que estamos aquí, escuchen bien, hermanos, todos que estamos aquí merecemos el infierno. Del más viejo hasta el niño más chiquitín. Ahí, Ferran o quien otro bebé puede haber. Todos merecemos el infierno. Así que si Dios nos coge a todos y nos tira en el infierno, sigue siendo justo. Porque lo merecemos todos. Pero Él no lo hace. Él nos trata mejor de lo que merecemos ser tratados. Él nos cuida mejor de lo que merecemos ser cuidados. Él no nos disciplina de la manera que debemos ser disciplinados. Él no lo hace. Pero nos trata de una manera mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Nos demuestra su amor, nos demuestra su compasión. Y eso lo tenemos en el Evangelio. Vayan a todo el mundo y predican las buenas noticias. El que cree y sea bautizado será salvo. Pero también hay algunas personas que no lo van a creer.
Algunas personas que pensarán que este mensaje no tiene sentido. Se van a burlar del mensaje, lo van a rechazar el mensaje. Dice que el que se niega a creer será condenado. Así que la condenación no viene porque Dios manda a una persona al infierno. La condenación viene porque Dios le provee la salvación a alguien y la persona rechaza la salvación y prefiere vivir su vida a su manera y es condenada. Ahí viene la condenación. Así que aquellos que reciben el Evangelio son llamados a compartir con otros. ¿Cómo sería su vida si usted es el hombre más rico del mundo? Y tienes todo lo que necesitas. Y andas con amigos que no saben ni qué comer, no tienen nada que comer, pero a usted le sobra comida. ¿Qué tipo de persona es usted? O imagínense, ahora usted va a saber de qué es el Evangelio. Y sabrá quiénes van a ir al infierno si no creen el Evangelio. Y al salir de aquí usted se va a encontrar con sus amigos del mundo. Gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Qué harás? ¿Seguirás viviendo de igual manera con ellos? Que Dios nos libre, que no seamos así después de esta enseñanza. Que nuestros hijos que no están convertidos, les hablamos de Dios. Nuestros esposos, amigos, compañeros, que les hablamos de Dios. Oremos por ellos para que Cristo sea formado en su vida. Así que todos los que reciben el Evangelio, que están escuchando ahora el Evangelio, nuestra tarea es compartir ese Evangelio a otros. Para que más personas lleguen a conocer el amor de Dios y su plan de salvación. Porque la Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno no fue creado por el ser humano, como dicen las Escrituras. Fue creado por Satanás y los ángeles que rebelaron contra Dios. Esas son palabras textuales de Jesús. El infierno no es nuestro. Así que si alguien toma la decisión de ir al infierno, es simplemente porque quiere ir al infierno. Porque rechazó la salvación de Dios. Todos tenemos basureros en nuestra casa. Cuando tenemos comida podrida, que no sirve para nada, ¿dónde lo ponemos? ¿La nevera? ¿La congelamos para guardarlo para la próxima semana? No, la tiramos. Así que si su vida no le sirve a Dios, porque usted quiere vivir a su manera, si su vida no sirve a su comunidad o a la gente a su alrededor que le ama, si usted no sirve para la sociedad, Dios no le va a usar de ninguna cosa, le va a tirar en su basurero, que es el infierno. El infierno no es para usted, no es para mí, no es para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Así que si no creemos en esa salvación que Dios provee, no formaremos parte de su plan. O no formaremos parte de su familia cuando llegue el día de juicio venidero. Hablando de la predicación, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Le dice, ya que Dios en su sabiduría, escucha bien hermanos, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, la predicación ridícula, lo pone entre paréntesis, la predicación ridícula para salvar a los que creen. Porque para mucha gente predicar el Evangelio es ridiculez, no tiene sentido, ni cabeza ni pies. Deberían predicar como Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar la prosperidad es lo que vende hoy en día. Pues la gente sigue prósperos, pero para acabar en el infierno. Como estuvimos hablando con los hombres, que un hermano preguntó, ¿cómo es posible que él mirando a su alrededor y vio que algunos amigos que no temen a Dios están prosperando? Y lee el Salmo 73 y el Salmo 37. Ahí te darás cuenta que en esos dos salmos parece la misma repetición de David. El 37 habla casi lo mismo que el 73. En el 37 es David, en el 73 es Asaf. Y Asaf lo dice bien claro, que él entró en la casa de Dios porque miraba a la gente que casi resbaló, que casi cayó en la tentación de envidiar a los perversos que prosperaban, hasta que entró en la casa de Dios, que quiere decir que hasta que empezó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que los malvados tienen sus días contados. Nunca debemos envidiar a los malvados que prosperen, hermanos. No te compares, no intentes de ser como ellos. Si conoces a alguien que está haciendo trampas para conseguir dinero, para enriquecerse, que haga lo que quiere, que viva su vida a su manera. Llegará el día de juicio que Dios le va a juzgar. 1 Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Así que es imposible entender a Dios.
con la sabiduría humana. Es imposible. Pues que tenemos gente, teólogos o no sé, gente con doctorados, que el mundo se inclinan ante ellos diciendo que venimos del mundo. Son ellos que vienen del mundo. Gente con cabeza llena de información te dicen que el mundo que tú ves no tiene sentido, viene de la nada. Seres humanos que adoramos algunos de nosotros y algunos de sus actores favoritos de Hollywood y muchos de esos que niegan la existencia de Dios, que Dios no existe, que somos casualidad de la naturaleza. Es impresionante, si Dios no existe, así que somos los más miserables de los miserables. No sé por qué la gente come y beben y no sé por qué la gente entra de trabajar o se visten. Deberían todos andar desnudos y morir de hambre si Dios no existe, porque la vida ya no tendrá sentido. Porque la Biblia nos enseña que en el fondo del hombre, Dios hay la eternidad, en el fondo del hombre, en su corazón, Dios ha puesto la eternidad. Quiere decir que cada uno de nosotros, creyente o no creyentes, no importa quién eres, en algún momento en tu vida piensas en qué pasará cuando me muero. Está en la cabeza de cada uno, en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque ese es el sello de Dios en cada uno de nosotros. Así que, aunque siempre habrá oposiciones y burlas en todas partes, como creyentes, todos deberíamos seguir predicando la buena noticia. Es nuestro trabajo. Es un llamado del Señor Jesús. Hablar de esta buena noticia. Los que no son creyentes tienen diferentes opiniones sobre el Evangelio. Por eso que cuando estoy hablando con unas mujeres musulmanas que tengo confianza plenamente en Dios, que en su debido tiempo Él hará la obra en estas familias musulmanas. Ellos tienen un concepto totalmente diferente del Evangelio. La Biblia nos enseña que algunas personas buscan señales para demostrar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ven nuestras vidas como creyentes, vimos vidas derrotadas. Vidas de, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. Entonces, ¿cómo podemos decir a alguien que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen? Si nosotros mismos no tenemos la certeza de que hemos renunciado a nuestros pecados y confiamos en Dios, ¿cómo podemos intentar decir a otra persona que puede confiar en Dios? Los que no son cristianos tienen diferentes opiniones sobre el Evangelio. Algunos piden señales para demostrar su poder. Otros dicen que es ridículo que Dios tiene un hijo y luego lo mata. Que no es justo. Me gustó mucho la conversación que tuvo con esas señoras el jueves, que cuando dije que Dios, expliqué un poquito sobre el Evangelio, lo que Jesús hizo, cómo Dios mató a su hijo. Y me encantó la exclamación de una de ellas, que no es justo que Dios mató a su hijo. Y yo le dije, es cierto que no es justo, porque ni yo lo haría. No mataré a mi hijo por nadie, sobre todo por mis enemigos. Pero Dios lo hizo. Dios mató a su hijo por sus enemigos, por los que no le buscaban, por los que no lo amaban. Él mató a su hijo por ellos. Así que esas opiniones o oposiciones han existido, no son cosas de ahora. No son opiniones de ahora que empezaron hace no, son cosas que han existido desde la iglesia primitiva. Por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 hasta 23, él dice, es ridícula el Evangelio para algunos. Así que el Evangelio es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Porque los judíos no pueden aceptar que Dios tiene un hijo. Y luego Dios mata a su hijo para salvar al mundo. Eso para ellos es ridículo. De que no tiene cabeza ni pies. Es cierto. Eso es lo que ellos creen. Ellos piden señales por eso que pedían a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, hace que esto pasa, desciende hasta en su crucifixión. Le decía, ¿por qué no baja de la cruz? Ahí te creeremos. Hasta el ladrón que estaba a su izquierda se mofaba de él. Porque los judíos siguen pidiendo señales hasta ahora. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Hoy en día, sobre todo los ateos o los agnósticos. Entonces, cuando predicamos de que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. ¿Por qué se ofenden? Porque estamos diciendo que Jesús, que es un hombre a 100%, es igual a Dios. Eso es ofensivo. Por eso que decía a los hermanos ayer también que los judíos mataron a Jesús por dos razones principales. La primera razón es que siendo hombre,
se consideraba igual a Dios. Se dejaba adorar, se dejaba inclinar. Una mujer lavando sus pies con sus lágrimas y secándolo con su pelo. Por favor. Solo a Dios tenemos que hacer eso. Así que ellos tenían esta envidia, y la segunda razón era la envidia que tenía hacia Jesús. Porque la popularidad de Jesús estaba aumentando. La popularidad de los líderes religiosos estaba disminuyendo. Porque Jesús hablaba con autoridad. Hablaba como alguien que escribió la misma Torah. Él no hablaba como dice Moisés, no. Como está escrito. Pero yo os digo. Así que él hablaba con autoridad. Escrito está. Pero yo digo, amarás a tu enemigo, así harás el otro. Así que él hablaba como Dios mismo. Y quería matarle. Para los judíos es ofensivo cuando se predica el evangelio. Les ofenden. Y para los gentiles son puras tonterías. Tonterías que Dios tiene un hijo. Tonterías que Dios mató a su hijo. Tonterías de que Jesús es Dios 100% y hombre a 100%. Y tonterías de que Jesús resucitó de la muerte. Así que ese plan ridículo de Dios, escucha bien hermanos, vamos terminando. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Escucha bien. El plan ridículo, supuestamente ridículo de Dios es más sabio que el plan más sabio de los seres humanos. Porque las escrituras nos enseñan que si el rey de este mundo, si Satanás supiera este plan incrédulo o ridículo de Dios, era algo que iba a traernos salvación, dice que él nunca había matado al rey de gloria. Si Satanás supiera que Jesús muriendo en la cruz iba a traer salvación a los seres humanos, él nunca había permitido que Jesús muriera. Así que Dios escondió ese plan tan maravilloso hasta que se cumplió el momento. Y ahora nosotros estamos disfrutando de ese grandioso plan. Así que ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes del ser humano. Y la debilidad de Dios, dice las Escrituras, es más fuerte que la fuerza más grande de ser humano. Ahora, entramos. Todo lo que estamos diciendo, como os he dicho, hermanos, son introducciones. Aún no hemos entrado en el Evangelio. Ahora vamos a intentar explicar cómo empezó todo. ¿Desde dónde empezó todo? El principio de la caída. Aquí se empezó a escribir el Evangelio. En el principio de todos los principios. No hay principio de Dios, no hay principio de Jesús, nuestro principio. Porque antes de nuestro principio, Dios ya existía. Así que en nuestro principio, como dice primero de Juan, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos, espera, se lo vamos a leer, para que lo entendáis bien. Juan capítulo 1, no lo tengo aquí. Está hablando de Jesús aquí. En el principio era el verbo, habla de Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo, que es Jesús, estaba con Dios. Él está hablando de nuestro principio, si lo mira bien. En el principio estaba Jesús. Estaba el verbo. Y el verbo, que es Jesús, la palabra de Dios, el logos, estaba con Dios. Y este logos, esta palabra, este verbo, era Dios. Y luego Juan dice que todas las cosas fueron creadas por Él o por medio de Él. Sin Él, nada de lo creado hubiera sido creado. Así que Juan está hablando de nuestro principio, no el principio de Dios. Sino que Jesús ya existía, es preexistente antes de nuestro principio. Así que en el principio Dios creó el mundo y la humanidad para vivir en comunión con Él. Dios quería que el ser humano tuviera una relación con Él. Él creó los animales, después de crear el mundo, el sol y todas las demás cosas, los árboles, creó los animales. Después, pues, su última y maravillosa creación fue usted y yo. Dios le creó a usted. Quiere decir que cada persona que está aquí dentro, tiene un propósito de estar vivo. Si Dios no tenía un plan para su vida, Él hubiera creado un árbol en vez de crearle a usted. O un pajarito muy bonito que canta, no sé, hasta que habla chino y habla diferentes idiomas. Él hubiera hecho cualquier cosa, porque Dios puede hacer lo que le da la gana. Pero Él tomó su tiempo para que
su padre conociera a su madre o usted viniera ahí en este mundo lleno de maldad. Pero Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Ahora la pregunta es, ¿viviremos conforme a nuestra voluntad o dejaremos al alfarero que haga de nosotros lo que Él planea? Él creó el mundo en el principio, creó al hombre para que el hombre tuviera comunión con Él. Todo lo que Dios hizo, nos enseñan las Escrituras, que cuando Él lo miró, dijo, wow, qué bonito. Él admiró su obra. Cuando creó al hombre, dijo, wow, mira, imagínense a usted cuando Dios le creó en el vientre de su madre. Wow, mira qué bella Ángela, mira Ana, qué preciosa. Mira qué bonito de Chepe, mírame este Luis. Así Dios pensaba en su corazón cuando lo creía. Mira, qué hermosa mi Ros. Mira, mi Mark. Oh, mira, así. Porque todo lo que Dios cree es bueno. Él nunca se equivoca cuando crea una persona. No se equivoca a hacer un nombre, luego, uy, le salió una mujer. No, un hombre fue un hombre, una mujer fue una mujer. Así que Dios nunca se equivoca. Así que en el principio Él hizo todas las cosas. Las hizo perfectas y buenas. Y dio autoridad al hombre sobre todas las cosas. Y lo más asombroso de todo, que hasta ahora mucha gente se come la cabeza, es que dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Alguien puede decir, ¿ves? Somos dioses pequeños. No dice que Dios nos creó como dioses. Esa es su imagen y semejanza. Entonces la palabra es, ¿qué quiere decir que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso eso significa que somos Jehová Junior, como predican algunos predicadores que escuchan latín, que somos Jehová Junior, que tenemos, nuestra boca tiene poder creativo, lo que decimos puede existir? No somos Dios, hermanos. No podemos ni agregar un segundo en nuestras vidas. Tal como dicen las Escrituras, Santiago dice, cualquier cosa que queremos, tenemos que decir que si Dios quiere, nos veremos mañana, haremos esto, iremos a tal sitio. Cualquier otra cosa fuera de eso es de Satanás. Porque es Dios quien controla nuestras vidas. Ni una hoja cae de un árbol, dice el Señor Jesús, sin que Él lo consiente. Nada ocurre. Ningún niño muere, ni nace un niño, ni un viejo sin la autoridad de Dios. Dios decide todo. Así que cuando la Biblia dice que Dios creó los seres humanos a su imagen, su propia imagen y semejanza, eso significa que Dios nos hizo con ciertas cualidades que reflejan quién es Él. Tenemos ciertos atributos limitados que compartimos con Dios. Eso no quiere decir que nos parezcamos físicamente a Dios, como podemos decir como Jesús, si me has visto al Padre. Solo Jesús puede decir eso. Nosotros reflejamos nada más ciertas cualidades de Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que compartimos ciertas características con Él nada más. Tenemos también la capacidad de amar. Esas son algunas de las características que una vez lo vimos aquí. La capacidad de amar y relacionarnos como Dios es decisiones que estamos tomando. Pero Dios sigue llamándonos individualmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Araxa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Él no se quedó en el cielo, descendió a buscar a su creación apreciada. Descendió a buscar a los que habían rebelado contra Él y gritaba, Adán, ¿dónde estás? Dios sigue llamándonos a cada uno de nosotros. Lo que hemos leído en Génesis capítulo 3, versículo 10. Adán contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Adán tuvo miedo porque había pecado. El pecado nos roba totalmente el gozo.
El pecado nos quita la paz y la tranquilidad y la presencia de Dios. Pero si reconocemos nuestros pecados ante Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Dios creó el mundo en perfecta condición. Veo que lo que hizo era bueno. Dios creó al primer matrimonio y les dio instrucciones bien claras. Él los dejó seguir si iban a obedecerle o no van a obedecerle. Pero decidieron desobedecerle y pecaron contra Él. Pero Dios decide ir a buscar a su creación apreciada, tal como Dios está buscando a algunas personas esta tarde. Dios, la pregunta ahora que es, ¿acaso Dios abandonará a su creación tan apreciada que Él creó? Con la ayuda de Dios, ahí seguiremos la próxima semana. Pero Dios sigue llamando, cada uno por su nombre, de diferentes maneras, de diferentes formas. Solamente depende a nosotros de contestar o no contestar. Si hoy Dios te está llamando y lo sientes en el fondo de tu corazón, cierra sus ojos, por favor, todos, hermanos, vamos a orar. Si Dios te está hablando profundamente en tu corazón y tú sientes ese llamado de Dios para tu propia vida, ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Es porque Dios tiene unas buenas noticias para darte. Unas buenas nuevas. Buenas noticias. Hay salvación para todos aquellos que responden cuando Dios les llama. Adán escuchó y dijo, oí tu voz, y tuvo vergüenza y se escondió porque tenía vergüenza. El pecado trae vergüenza, trae deshonra. Lo más importante no es lo que la gente piensa de ti, es lo que Dios piensa de ti, de lo que tú piensas, de lo que Dios piensa de ti. Padre eterno que está en el cielo, tú eres un Dios misericordioso, lento para enojarte en grande misericordia. Gracias porque no nos ha dejado huérfanos, no nos ha abandonado. Tu palabra sigue siendo predicada, sigues llamando a esos hijos tuyos que se están escondiendo lejos de ti. ¿Dónde están? Padre, por favor, no para de llamar. No para de llamar, de sacudir nuestros corazones, de traernos convicción de pecado, para que reconozcamos nuestra debilidad, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a responder, a reconocer como Adán reconoció que hemos escuchado tu voz, nos escondemos porque tenemos vergüenza de nuestros pecados, porque estamos desnudos delante de ti, para que tú nos puedas arropar tal como los arropaste a ellos. Ayúdanos a responder. Gracias por el Evangelio, Señor, porque es poder tuyo para salvación, para todos aquellos que creen. Que nuestros corazones vayan ardiéndose para gloria y alabanza de tu nombre, mientras que vamos estudiando el Evangelio. Por favor, ayúdanos a terminar esta serie, cada enseñanza, más cerca a ti y llenos del poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.